Consejos de Seguridad, un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Muy buenas tardes a todas las personas que en este momento se conectan al Consejo Colombiano de Seguridad. Vamos a saludar de manera muy especial a nuestra mesa en la tarde de hoy, como ustedes lo pidieron. Gestión de tareas de alto riesgo, y nos vamos con la sesión número 2. Es muy agradable tenerlos de nuevo a los queridos ingenieros, el ingeniero Carlos Vidal Ariza, especialista en tareas críticas y de alto riesgo. ¿Cómo estás? El ingeniero Humberto Carmona, experto también en seguridad, en trabajos de alto riesgo. Y a nuestro querido Jorge Olave, ingeniero también gerente Jorge, buenas tardes. Del Consejo Colombiano de Seguridad. ¿Me están escuchando bien? Claudia, te escuchamos perfecto. Muy bien, pues empezamos esta tarde saludando a todas las personas que se han conectado con el Consejo Colombiano de Seguridad. Como siempre, invitarlos a que nos escriban desde qué lugar se están conectando. Por acá ya Luis Felipe nos dice que está en Neiva. Muchos saludos a todos. Daniel ya está conectado, listo a compartir y a construir conocimiento con todos nosotros. Vamos a empezar entonces con las cifras que nos ha movido este último periodo frente al COVID. En Colombia se reportan al día de hoy 30.493 casos confirmados de la enfermedad. De ellos, 9.661 personas se han recuperado y lamentablemente hemos perdido 969 colombianos a causa de esta enfermedad. De igual manera, el gobierno ha anunciado que durante el mes de junio va a poder mostrar algunos avances significativos en el camino de una recuperación económica, y de igual manera también el DANE dio a conocer una disminución del 52% en las ventas externas de Colombia para el mes de abril. Con estas noticias empezamos entonces a seguir fortaleciéndonos nosotros en la construcción del conocimiento de la mano de los expertos como en la tarde de hoy. Pero antes de darle paso, quiero contarles a todos ustedes y dejarles por ahí en remojo, ya al finalizar hablaremos, si saben algo sobre los famosos mundialitos. Ahora estábamos conversando con nuestra mesa de trabajo y resulta que en Twitter se está moviendo muchísimo el tema de los mundiales. Son juegos para divertirnos. Así que al finalizar nuestra sesión de hoy les voy a contar cómo desde Twitter vamos a invitarlos a jugar el mundialito de estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así que todos muy atentos. Recuerden que en Twitter estamos con el perfil CSS_Piso Colombia. Ya les voy a contar, pero vamos a empezar de una vez con todos ustedes, porque sé que esta sesión fue bastante pedida de mano de los expertos. Ya tenemos un número bien importante de gente que está conectada desde muchos lugares, desde Ibagué, Cali, Bogotá, Cartagena. Bueno, bienvenidos a todos y recuerden, vamos a estar muy atentos a sus preguntas y vamos a iniciar con la sesión que nos reúne en este día y aprovechar la presencia de nuestros expertos. Así que bienvenidos y te dejo, Jorge, para empezar esta construcción de conocimiento. Claudia, muchísimas gracias a ti por esta introducción, por las cifras que día a día el Consejo Colombiano de Seguridad nos va actualizando, las múltiples herramientas que nos va dando para que cada una de las empresas implemente la gestión del riesgo de contagio del COVID-19 en sus organizaciones. Pero bueno, el día de hoy tenemos la segunda parte de esta sesión, gestión de tareas de alto riesgo, la versión 2.0. Estoy definitivamente con dos ingenieros de altísimo desempeño, con muchísima experiencia y conocimiento al respecto. Bienvenido Humberto Carmona, bienvenido Carlos Ariza. Un placer tenerlos acá. ¿Me escuchan bien ahí? Está un poco entrecortado, pero nada, muchas gracias por la bienvenida, Jorge. Ya, Humberto, como siempre, estar construyendo conocimiento. Hola, ¿me escuchan? Humberto. ¿Aló, me escuchan?
Sí, Sí, Humberto, yo los bien. escucho perfecto. En ese Cuéntenme si momento me los escuchan ustedes a estamos mí perfecto. escuchando bien, tenemos un poquito de intermitencia Claudia, ¿nos en mi escuchas perfecto? conexión. Jorgito, a ver si me confirmas qué tal está Yo la creo que Humberto y conexión. Carlos sí me están escuchando, Sí, ¿verdad? sí, pero un poquito. Perfecto. Listo, si tengo interferencia ya voy a ir aquí revisando, entonces quiero hacer acá una pequeña introducción, Claudia, Carlos, me vas haciendo feedback respecto a los problemas que ha tenido interferencia para ir cuadrándolos y para que todas las personas que están siguiéndonos tengan un con nosotros bien estrecho y que se lleven en su mente todas las ideas claras de lo que tenemos en mente transmitir. Recuerden que la sesión anterior, la sesión del pasado mayo 26, tuvimos bastantes temas bien puntuales frente a la resolución 1409 de trabajo seguro en alturas y la 0491 del 2020 de trabajo seguro en espacios comunes. ¿Cuáles son las principales conclusiones de la sesión anterior? La primera es que las principales causas de accidentalidad para trabajo seguro en alturas corresponden a sistemas de acceso en escaleras y andamios, falta de medidas para el control de bordes Muy en lo que bien. respecta a medidas. Hola, ¿me escuchan? Perdónenme. Ahora sí, muy bien, ahora sí lo escucho Sí, bien. Sí, bien. listo, listo, retomo entonces. Entonces, conclusiones de la sesión anterior para que todo el mundo esté como con el hilo conectado. Primero, las principales causas de accidentalidad para trabajos sobre alturas corresponden a sistemas de acceso en escaleras y andamios y la falta de medidas de control de bordes, lo cual corresponde a implementación de medidas preventivas o uso de sistemas de protección contra caídas. Así se abordan aproximadamente el 60% de los riesgos de caídas a nivel mundial. Lo segundo es que la gestión del riesgo dentro de la organización debe incluir el trabajo seguro en andamio. Siempre la persona o el prevencionista que está ahí administrando el sistema de gestión debe incluir dentro de su matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos puntualmente el armado y desarmado de los andamios como una tarea muy puntual dentro del trabajo seguro en alturas. Tercero, que la planificación inicia con un inventario de la organización que debe incluir el trabajo seguro en andamios. Como ya lo dijimos, que la planificación inicia con un inventario y clasificación de escenarios. Incluye diferentes tareas dentro de las cuales está el mapeo, la evaluación del comportamiento del riesgo, lo cual implica mapear un poco la probabilidad por la severidad de las diferentes áreas, los diferentes procesos y los centros de trabajo de la organización, lo cual me va a ayudar a mí a tomar decisiones para empezar a levantar esos controles dentro de la organización para controlar el riesgo tanto de caídas como de accidentes en espacios confinados. Lo siguiente, que la jerarquía de controles es esencial, siempre se debe contemplar la eliminación y la sustitución del riesgo asociado al trabajo natural hacia el trabajo en espacio confinado mediante el uso de sistemas colectivos, por ejemplo. ¿Sí? Y a partir de esta evaluación del riesgo, yo debo de tener una metodología muy fundamental en mi organización para que tener mapeados y monitorear los riesgos durante todo momento. Y por último, los riesgos no se controlan siempre con formación. Esta no es la única medida o el bajo la manga que debe tener el empresario, sino que siempre debe tener medidas que apunten a la eliminación y a la sustitución del riesgo, como digamos que lo presenta muy explícitamente la resolución 0491 del 2020 para la gestión de los riesgos asociados a espacios confinados. Pero bueno, no me voy a alargar con estos temas. Estas fueron las principales conclusiones de la sesión anterior. Quiero darle un poco el paso a Humberto Carmona para que nos cuente un poco qué reflexiones podemos tener frente a la aplicación del reglamento de protección contra caídas, trayendo un poco el resumen de la sesión anterior. Tu micrófono, Humberto. Un saludo para todos, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Jorge. Un saludo para todas las personas que están conectadas hoy al espacio. Creo que este tema de construir conocimiento y alineándolo exactamente con la pregunta que me haces, entonces empecemos a trabajar esto. Yo creo que estamos viviendo un momento coyuntural, ¿listo? En este momento muchas cosas de la gestión del riesgo han cambiado, pero así mismo como han cambiado, yo creo que viene una reflexión muy grande y es cómo vamos a entrelazar esta situación del COVID-19 y toda esta nueva realidad desde la perspectiva de la bioseguridad con todo el tema de tareas de alto riesgo. Y aquí me parece que voy a aprovechar que estamos con el tema de los mundialitos porque no nos podemos dejar meter goles en la gestión del riesgo.
Hoy vamos a estar trabajando un concepto muy interesante porque Carlos es un apasionado por el tema de la gestión de los riesgos prioritarios, y aquí vamos a tener en cuenta y vamos a tener que utilizar la ciencia de la gestión de los riesgos para tener que tomar decisiones en la gestión empresarial. El COVID-19 no se nos puede convertir en una excusa para olvidarnos del resto. ¿Listo? Y en algunos momentos vamos a tener unos riesgos que son prioritarios. Entonces, en ese orden de ideas, pues bienvenidas todas las medidas de bioseguridad. Es una necesidad la reactivación económica, pero cero goles a la seguridad. Vamos por el camino de proteger la vida de nuestros trabajadores y no olvidarnos que las tareas de alto riesgo están ahí. Súper inherente tu conclusión, Humberto, al respecto, porque, bueno, hay muchas medidas que en este momento nos ponen de reto a los prevencionistas. Lo primero es que pues tenemos que empezar a respetar el tema del distanciamiento social muy explícito en todos los actos administrativos que el gobierno ha expedido durante pues todo este tiempo del COVID-19. El reto ahora es cómo combino, por ejemplo, el distanciamiento con las tareas en no solitario, ¿verdad? O las tareas en compañía. Otro, por ejemplo, es cómo voy a combinar el tema de los entrenamientos en la tarea puntualmente con el reto en este momento de hacer entrenamientos, de acuerdo pues a la circular 0035 de abril 23 del 2020, que nos dice que todos los entrenamientos se postergan hasta un mes después de el estado de emergencia en Colombia. Otro tema importante es cómo voy a combinar el tema de la desinfección de los equipos de protección contra caídas, pero a su vez también la desinfección de las superficies y un poco el tema de higiene en las personas y la aplicación del alcohol y el gel alcohol durante las tareas. ¿Cómo voy a combinar este par de elementos, entendiendo que los equipos de protección contra caídas son susceptibles a algunas sustancias, ¿verdad? Y, por ejemplo, también cómo voy a hacer seguimiento al estado de salud del trabajador previo a iniciar la tarea de alto riesgo, al trabajo en alturas o el trabajo en espacios confinados, con el seguimiento que le debo hacer también para COVID. Entonces, aunque parezca una tarea difícil, tenemos que tener, digamos que enfrentarlo como un reto en cada organización y aprender a vivir con esto de manera paralela, como tú lo dijiste, Humberto. Carlos, quisiera conocer de pronto tu percepción respecto a qué reflexión nos puede dar, nos puedes dar de acuerdo pues al tema de espacios confinados frente a esta premisa de la que nos habló Humberto y que yo estoy exponiendo en este momento. Sí, pues debemos pues ser conscientes y sensibles pues, a lo que está ocurriendo. Ante todo, yo creo que también para complementar ¿me escuchan? Es pedir pues Súper bien, Carlos, dale. Pues hacer un reconocimiento, ¿sí? No solamente pues al personal de salud, a todas las autoridades pues que están a toda marcha pues, haciendo sus gestiones desde su óptica y desde su alcance. Nos corresponde acatar esta parte, la Policía Nacional, igualmente un reconocimiento a todos los colegas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta que todos estos protocolos que han venido dando paso a la activación de la economía con diferentes opiniones, pero que se han venido observando, pues los colegas pues están ahí al frente, pues la mayoría se han venido apoyando al sector económico, a las empresas, pues en ese diseño de esos protocolos como parte del sistema de gestión. Y hoy pues vamos a hacer una especie de pausa activa, ¿no? Pues como para hablar de una partecita de esos riesgos prioritarios que hacen parte de ese sistema de gestión y que pues como decía Jorge, pues van a tener un punto de encuentro en esas empresas, en esas tareas donde de pronto vamos a estar abordando hoy como es el tema de trabajo en altura, espacios confinados y hoy otras tareas de alto riesgo y pues se van a encontrar ahí con esos protocolos y pues todos esperamos que se haga de la mejor manera y nuevamente la invitación como la vez pasada, no dejarnos pues coger ventaja de esta nueva reglamentación y tampoco descuidar pues esos otros riesgos prioritarios dependiendo del sector económico en que nos encontremos y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Carlos. Entonces, en efecto, una conclusión importante es que, como cualquier riesgo, debemos partir de un programa de gestión y de un concepto de la gestión del riesgo, ¿verdad? Tanto para el trabajo en alturas, como para los trabajos en espacios confinados, como para, por ejemplo, en este momento las medidas de bioseguridad para COVID, para entender un poco cómo se comporta el riesgo de
y lo dejo en forma genérica para que el prevencionista entienda cómo es el comportamiento de esto, de esta gestión del riesgo, para que sea un elemento de entrada en el programa de gestión y puedan empezar a implementar medidas. Yo quiero de pronto que empecemos a hablar un poquito sobre justamente esto, el programa de gestión, el programa de gestión en espacios confinados y el programa de gestión de protección contra caídas. Me gustaría de pronto que me hablaran ustedes cuál es la importancia de tener este programa enmarcado en esto de la teoría de la gestión del riesgo y cuáles son los elementos claves que debemos tener en cuenta para la gestión del riesgo. El que quiera arrancar de pronto, que Humberto. Jorge, ¿me está viendo ahí la diapositiva? Sí, ahí sí, ya estamos viendo las diapositivas. Listo, Mira, digamos que uno de los temas importantes es que de alguna manera pareciera que no hubiera un consenso en qué es un programa, porque en ejercicios de auditoría, de interventoría, muchas veces cuando uno pide el programa, recibes un cronograma de actividades. Y desde mi visión personal, un programa va mucho más allá. Un programa es todo ese proceso que hace la compañía de hacer como ese levantamiento inicial para saber cómo estoy, pero además tener claro a dónde quiero llegar. Listo, tener un objetivo claro, tener una meta clara. Entonces, cuando yo sé en dónde estoy parado y sé a dónde quiero llegar, pues simplemente comienzo a poner reglas de juego en primera instancia y en segunda instancia a definir un camino, que ese puede ser el cronograma. Entonces, simplemente muchas organizaciones tienen un cronograma de actividades que se convierte en un cumplido o ejecutado y simplemente un comparativo. Pues yo siento que el programa va más allá, porque realmente el programa es lo que demuestra la ciencia y la planeación que hace la compañía en la gestión del riesgo. Entonces, ahí obviamente hay unos elementos articuladores desde lo legal. De pronto le voy a dar el espacio a Carlos para que nos hable, porque eso está articulado. De hecho, no es solamente un requisito. Nosotros hemos sentido que es que aquí tenemos un programa, de pronto hemos mezclado los temas de sistemas de gestión con algunas cosas, pero esto es una costumbre a nivel internacional. O sea, esto no es algo sacado de la manga, es algo que existe y además que tiene vida, porque de alguna manera también nos han vendido el tema, que son como temas estáticos. Entonces, cuando vuelvo a coger el cronograma, cuando tengo que llenar estadísticas, y realmente es algo que está vivo, porque a ti el desarrollo de las tareas te pueden implicar cambios en los programas. ¿Listo? Esta situación, por lo menos, la gestión del cambio. El COVID implicó una gestión de cambio grande sobre las organizaciones, una gestión del cambio que es gigante. Entonces, la aparición de una ley, Carlos tiene en pantalla muchos aspectos legales, hay un montón de herramientas que se deben unir y articular con el programa. Lo más interesante, o lo que yo resalto del programa, es que también es la forma en que una gestión de un riesgo específico habla con los otros riesgos de la compañía y con el propio sistema de gestión. Eso porque a veces uno siente como que, va a trabajar en alturas, estos son los documentos para el trabajo en alturas, va a hacer excavaciones, aquí está esto, pero espera un momentico, porque es que al final es unos riesgos que hay unidos en función de un trabajo. Entonces el programa va mucho más allá. Carlos tiene unos elementos interesantes que aportar desde la perspectiva legal, de dónde sale, y creo que los tiene expresados en la pantalla. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Bueno, aquí la intención de este slide es para hacer un llamado y pues una reflexión que frente a esos reglamentos como es el de protección contra caídas y ahora el de espacios confinados, resolución 491, aquí el llamado es que por encima de esta legislación específica para un peligro en específico, digamos así, existe pues siempre, como todos lo reconocemos, un sistema de gestión que es como la sombrilla, ¿cierto? Esto nos va a permitir ¿qué hacer? Que en ese sistema de gestión que está ya en ese capítulo 6, especialmente la página 34, la página 101, del decreto 1032 del 2015, pues da de pronto elementos suficientes para que todo eso que de pronto, entre comillas, algunos opinen de que le falta a la 1409, que le puede llegar a faltar a la 491, que apenas estamos empezando pues a conocer como comunidad, pues acordarnos que hay un sistema de gestión general donde debe integrar todas estas resoluciones y el fruto de ello pues va a ser un programa, ¿cierto? Para cada caso pues un programa de gestión para trabajo de protección contra caídas,
y un trabajo de gestión para trabajo en espacios confinados. Pero debe seguir toda esa línea y toda esa filosofía del PHBA y todos los elementos y van a conformar ese sistema de gestión para unos riesgos prioritarios para esos dos casos particulares. ¿Cuál es lo otro? Que esas brechas y esos supuestos vacíos que a veces quedan y que nos causó tanto dilema también en el tema de alturas, que ojalá no nos vaya a causar distracciones mayores en la 491, porque si manejamos esto integral, tanto la 1409 le puede alimentar en el caso de permisos de trabajo, conversando con alguien, con un abogado amigo, pues estaba encantado, Leonardo estaba encantado porque la 491 en su artículo 17 pues llegó más reforzada y con mayor claridad frente al tema de permisos de trabajo, que es el otro tema que vamos a abordar, y después pues vamos a abordar todo el tema de formación. Y cuando siga existiendo todo, que no es suficiente, o sea, que nos quedó chiquita la 491, entonces nos vamos por allá para un decreto 1886 del 2015, que es ese reglamento para minería subterránea, que alimentó en parte en muchos conceptos esa 491. Entonces, toda esa historia que se vivió en esas mesas técnicas y la cual aprovechamos para dar un reconocimiento a todas esas personas, liderado por el Ministerio de Trabajo, que ha hecho bastantes esfuerzos de acercarnos a estos reglamentos para que esos riesgos prioritarios, bueno, den unos derroteros mayores, pero está toda la matriz legal. Y si aún no sigue quedando chiquita esa 491, la guía de excavaciones, la 1409, pues tenemos los estándares internacionales, normas y estándares internacionales, que fueron los que motivaron a sacar estas normas, y allá podemos complementar todo. Eso es lo que queríamos de pronto darle ese contexto a esos programas, porque más allá que en la 491 diga unos elementos mínimos, en el artículo 12 de la 491 hay unos elementos mínimos de un programa, ¿cierto? Y de igual manera da unos aportes de la 1409. Entonces, más allá del sistema de gestión es el mayor orientador de cómo diseñar no solamente un documento, sino toda una estrategia integrada. Listo, ingeniero Humberto, ¿qué más podemos? Yo creo que es muy claro, y es tener esa certeza de que usted como prevencionista, porque claro, el programa hace parte de un requisito legal, pero es entender que como prevencionista usted tiene el programa como herramienta para hacer gestión, y la función de una persona de seguridad y salud en el trabajo es hacer gestión para asegurar a los trabajadores y asegurar la efectividad de la gestión del riesgo. Entonces simplemente es ser conscientes de la herramienta, no que es algo más para cumplir el requisito legal. Como decíamos, entonces, una de las directrices que siempre nos habían tratado pues, de infundir en la academia y estándares internacionales y muchas publicaciones importantes, tanto en el país como internacionales, y el sentido común, ¿no? Que a veces pues, nos sigue adoleciendo que no es muy interdisciplinario, ¿no? Pues no se logra muchas veces esa parte interdisciplinaria en toda la gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero con mayor veras deberíamos hacer un mayor esfuerzo como comunidad, como profesionales, prevencionistas, actores del sistema de riesgos laborales, buscar la manera que se creen algunas estrategias para que en estas tareas de alto riesgo y críticas, en esta nueva que llega reglamentada como espacios confinados y que se atreve a decirlo, oiga, se debe hacer de manera integral, interdisciplinaria, eso da muchas bondades como comentábamos, porque da a optimizar recursos en todos los sentidos que aborda el 1072, por allá las obligaciones en el artículo 8 o el 224.6.8 del 1072, en todas esas obligaciones del empleador, y que allá también nos habla que el empleador debe designar personal idóneo o roles específicos, ¿sí? Entonces todo eso va engranado y qué bonito ponerle sello a lo integral, interdisciplinario, ya que la experiencia va a ser mucho mejor para todos, para todas las empresas y de qué manera para el trabajador que es el que le pone la cara o le pone el pecho a estas tareas de alto riesgo. A mí me parece súper importante algo que ustedes acaban de decir ahí respecto a la interdisciplinariedad, y es entender que hacer gestión es aprender a unir todos los elementos que están
dentro de la bandeja para lograr el resultado, ¿no? Y aquí viene a alimentar muy bien el tema de tener claro a dónde quiero llegar y que el cronograma de trabajo sea el que me lleve a ese objetivo, ¿cierto? Y entender un poco que, y es como para ir cerrando esta idea que ustedes nos acaban de dar, entender un poco que el permiso de trabajo, el análisis de trabajo seguro, los estándares, bueno, etcétera, todos son elementos sueltos que deben estar enmarcados en la gestión del riesgo a través de una estructura, por decirlo así, de alto nivel, como están hoy, digamos que formulados todos los sistemas de gestión en el mundo, ¿verdad? Y que esa estructura obedece pues a un ciclo de mejora continua que a través de la gestión del riesgo, digamos que me ayuda a llegar a ese resultado de una manera mucho más segura y sobre todo a optimizar recursos. Lo del tema de la interdisciplinariedad me gusta muchísimo porque en momentos en los que se hace de pronto una inspección de un punto de anclaje, ¿cierto? O el aval, por ejemplo, de una locación frente a la seguridad de la actividad, pues deben entrar acá diferentes perfiles. Ustedes me pueden decir de pronto qué tipo de perfiles deberían considerarse en el momento de evaluar una tarea de alto riesgo. En este caso puede ser alturas o confinado. Carlos. Bueno, pues para ir engranándolo en cuanto a esos perfiles, pues les tenemos pues eso como en combo, digamos así, más adelante, pues por temas de tiempo, en el tema de formación, que es algo pues que nos han solicitado que abordemos, porque pues también la formación es muy importante, especialmente decíamos que enfocada a ese liderazgo, pero dentro del programa de trabajo en alturas como espacios confinados, con esa línea del día 72 y específico acá en la resolución 491 del 2020, ingeniero Humberto, pues hagamos unos apuntes aquí pues sobre ese tema de la importancia de la eliminación, no solo posiblemente un espacio confinado, sino también algunos peligros inminentes. No sé, ingeniero Humberto, nos va a dar algún ejemplo, alguna anécdota, alguna experiencia y seguimos. Sí, mire, me parece muy bien porque de alguna manera durante mucho tiempo los prevencionistas hemos entendido que nuestra labor es trabajar sobre los riesgos, porque los riesgos están ahí y punto. Yo creo que una de las tareas grandes que son los retos que tenemos los prevencionistas hacia futuro es entender que nosotros no somos una isla de la empresa, pero tampoco somos lo más importante de la empresa. Nosotros somos un área de soporte que ayuda a la empresa a gestionar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. No, y me gustaría, Carlos, si puedes dejar la jerarquía de control de riesgos, porque uno de los elementos que me parece clave uno poder articular es que cuando trabajamos de manera unida, de manera con sinergia con las áreas operativas, los riesgos se pueden eliminar. Ojo, los riesgos se pueden eliminar, inclusive hacer un tratamiento desde el operativo, porque la gestión de riesgos operativos es una escala similar a la que tenemos nosotros en SST, pero es que no nos centramos en lo operativo, y no nos centramos en lo operativo simplemente porque no conocemos lo operativo, no conocemos la gestión de riesgos operativa. Pero cuando uno se sienta con las áreas operativas a hacer gestión de riesgos, claro, ¿sabes cuál es el problema? Eso hace perder la esencia de la gestión de riesgo y yo tener que ir y ser el importante que firma permisos de trabajo. Entonces, cuando yo soy el importante que firma permisos de trabajo, pues no quiero eso. Pero cuando yo hago gestión real, mi tarea es sentarme con las áreas operativas y hacer gestión de los riesgos operativos y a través de herramientas de SST yo brindar alternativas allá. Entonces, algo muy interesante, mira, la resolución 491 en su artículo 6 tiene una cosa que es, digamos, muy interesante a nivel legislativo, es una novedad a nivel legislativo, aunque eso ya se había tratado en una NFPA. Es cómo gestiono desde la ingeniería para que un espacio confinado no sea espacio confinado, o si definitivamente tiene que ser un espacio confinado, ese espacio confinado no tenga unas características importantes. Entonces ahí nos bota un ejercicio muy importante y es que, venga, antes de pensar en gestionar los riesgos dentro del espacio confinado, tratemos de eliminarlo. Y eso nos lo pone el artículo 6. Ahora, lo que pasa es que como estamos acostumbrados a gestionar riesgos de SST, no estamos acostumbrados a sentarnos con las áreas operativas a trabajar como debería ser. ¿Listo? Ahora, claro, del deber ser al hacer, pues hay unas diferencias, ¿cierto? Y entre menos madurez empresarial
y entre menos madurez de SST tenga el profesional o tenga la empresa, pues va a ser más difícil. Pero hay una realidad y es que se pueden eliminar riesgos y lo voy a hacer desde el ejercicio. Voy a tratar de poner dos ejemplos, tanto en alturas como en espacios confinados. A mí hay un ejercicio que me impacta mucho y es una compañía que básicamente tenía ductos, todos los tenía a nivel subterráneo y tenía búnkeres para acceder a las válvulas. En una conversación que se estaba teniendo, porque justamente estaba el problema, si tengo esos búnkeres, tengo un espacio confinado, había una realidad, había un hecho, pero eso genera cargas importantes en las compañías desde la perspectiva del control de riesgo administrativo. Entonces, durar horas llenando permisos de trabajo, etcétera. En una reunión con el área de ingeniería, no era una reunión de SST, en una reunión con el área de ingeniería, se planteó la posibilidad de sacar esas válvulas a superficie, obviamente hacer un ejercicio de desviación de la línea y sacar las válvulas a superficie, y la respuesta del área de ingeniería es posible. Entonces nos devolvimos al ejercicio de por qué esas válvulas eran subterráneas y llegamos a una conclusión, es que cuando se había construido, esas líneas se habían construido y eran subterráneas pensando en los riesgos de orden público de muchísimas zonas del país. ¿Listo? Y cuando se hizo la valoración del riesgo de orden público actual, se llegó a la conclusión de que el riesgo había bajado, por ende se podían sacar las válvulas a superficie y por lo tanto se eliminó. Ojo, no se trataron los riesgos, se trató el proceso. El proceso permitió que se eliminaran esos espacios confinados. Ahora, sacando esa tubería de superficie, ya simplemente teníamos otros riesgos, otras características en un entorno totalmente diferente. Y eso es lo que tenemos que entender. Soluciones de ingeniería hay muchísimas. Yo recuerdo que cuando comenzó este tema de alturas, en muchas empresas las personas tenían que subirse a un tanque a tomar medición del contenido del tanque. Y simplemente a través de soluciones de ingeniería se instalaron sensores, se instalaron conduletas que permitían tener un visor del nivel del tanque, soluciones de ingeniería, pero atadas al proceso, no atadas a los riesgos de SST. Y es que a veces eso tiene un reto para el prevencionista entenderlo, porque es sacarlo de su zona de confort de eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y EPPs. Entonces yo creo que hay un ejercicio interesante donde simplemente tenemos que bajarnos de la nube de ser SST y unirnos con las áreas operativas para realmente hacer gestión. Ya cuando definitivamente no se pueda eliminar, pasarnos a la gestión y la jerarquía de controles definida. Ahora, esas son realidades. Es que lo importante es hablar desde realidades y desde las cosas que se han hecho, porque a veces nos quedamos con el espacio confinado y jamás pensamos en si se puede eliminar o no. Perfecto. Bueno, muy bien con lo que nos dice el ingeniero Humberto. Entonces aquí queda algunos términos claves para que le hagamos cuando haya un tiempito, un espacio, hacer una trazabilidad de ese concepto que ya nos tocó pues enfrentar a la mayoría. Muchas veces se evitaba, que ese es el peligro inminente. Esto quedó de manera directa nuevamente en una legislación, resolución 491 en el artículo 5º. Ahí encontramos el peligro inminente. Entonces los que queramos ver un poco más allá de dónde viene todo este tema, pues viene de la ley 1610 del 2013, resolución 90-708 del 2013, decreto 472 del 2015, que fue pues compilado y viene de manera más clara, que fue pues uno de los temas pues que recordamos que señor Humberto y con todas estas personas que participaron en toda esta labor que lideró el ministerio, ese fue uno de tantos debates, fue todo este tema del peligro inminente. Entonces, este peligro inminente, como una manifestación del riesgo prioritario que habla el día 72, es muy importante para poder coger fuerzas, mucho ánimo y mucha pasión a de verdad por fin comprometernos a atacar la fuente, ¿sí? La tradicional fuente que nos hablaban, fuente, medio y trabajador, que ahorita en términos del sistema de gestión, pues hablamos de eliminación, sustitución. Y el control de ingeniería, pues ese va a estar ahí en tareas de alto riesgo. Para mañana necesito control de ingeniería porque pues son todos esos equipos y sistemas que pues a veces son inevitables cuando no puedo eliminar o sustituir. Entonces ya para cerrar el tema de los aspectos claves de los programas en tareas de alto riesgo, usando como de referencia estos dos reglamentados debidamente, decíamos que pues
también es importante hacer ese ejercicio de entender cómo vienen organizados los reglamentos, no solamente desde el punto de vista legal o jurídico, como vemos aquí, un pequeño ejemplo para la 491, también tenerlo claro de la 1409, que tiene muy similar, pero también es cómo están organizadas las medidas de prevención y las medidas de protección, que son como el corazón de todos esos programas, ¿no? Y ya el resto pues son elementos que se le colocan, que objetivos, que justificación, pues son unos complementos de la gestión documental, y pues que algunos opinan pues que desde ahí arranca el compromiso, todo eso es muy valioso, pero ya desde el punto de vista de eficacia o de gestión del riesgo, las medidas de prevención y las medidas de protección, siempre anteponiendo las de prevención antes que las de protección. Recordar que esa 491 tiene un anexo 1 y 2, entonces vamos a estar mirando esa parte de información, y pues ahora sí, Jorge, pues nos puede dar la introducción si desea el siguiente tema de inventario e identificación. Sí, sí, Carlos, no, excelente. Yo creo que acá hemos venido desplegando un poco y dándole ejemplos a todos los asistentes de qué es o cómo interpretar la eliminación del riesgo y la jerarquía de control del riesgo en el trabajo en alturas y en el trabajo en espacios confinados. Si nos queda un chance al final, podemos hablar un poquitico de los ejemplos más comunes o mejor de las herramientas que ustedes les pueden dar a las personas para hacer eliminación pues, del riesgo en los diferentes sectores, ¿sí? Pero lo revisamos de pronto en un ratico. Hablemos entonces un poco del inventario de identificación de los espacios confinados y del trabajo en altura, ¿sí? Entendiendo pues que esto es un requisito explícito que nos da obligatoriedad la 0491 del 2020, y de pronto que cada prevencionista debe permear en su cabeza para llevarlo también para el trabajo en alturas. Me gustaría de pronto que ustedes nos quisieran comentar un poco los criterios específicos a tener en cuenta para hacer este inventario, entendiendo que en la sesión anterior hablamos del tema, de pronto los elementos y los criterios más específicos para que la gente se lleve en su cabeza y lo pueda implementar en la organización. Ingeniero Humberto, si le parece, va pensando en algunos, y yo hago una pequeña introducción aquí sobre esa sinergia que debe existir entre yo aquí dándole clic, entre el contratante y el contratista, cuando aborda el tema del inventario e identificación de sus propios espacios confinados. Te va pensando ahí, yo hago una pequeña introducción acá, si le parece. Bueno, entonces aquí, antes de irnos al detalle del inventario, identificación y evaluación de espacios confinados, es importante resaltar dentro de la norma, subrayar, no perderlo de vista, en esa relación que venimos viendo, que cada día es muy óptima y mucho mejor, gracias a la actitud y la disposición de los contratantes, los grandes contratantes, y esa disponibilidad y ese gran compromiso de los contratistas, especialmente en aquellos sectores pues complejos de alta siniestralidad, y se va a necesitar aún más que se cierre esa brecha entre contratante y contratista, no solamente desde el sistema de gestión, sino puntualmente en esas tareas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque en la 491 pues habla de forma directa que el contratante, como lo ha venido haciendo, es el dueño de sus peligros, ¿cierto? De sus riesgos, es el que pone el peligro inicialmente. Entonces acá ya es muy directo, y yo, a pesar que no vaya a hacer el mantenimiento, el lavado del tanque, por ejemplo, ese contratista yo debo prepararle la información suficiente de esos espacios para que él no sea sorprendido, para que él no cotice mal, para que él no llegue y diga, pues, ¿quién lo mandó a firmar? Y firmó y no tiene ni para alquilar una hora de trípode, no tiene ni para, no tiene ni siquiera para pensar en alquiler para salir de ese contrato y no salir tan perjudicado. Entonces esa sinergia lleva a la comunicación, pero a la vez que el contratante pues se prepare debidamente para darle una información previa a esos vínculos contractuales para desarrollar ciertos proyectos, así sea al lado de un tanque. Eso no exima el que pueda pasar en la propiedad horizontal si esto no se tiene en cuenta. Entonces pasemos a ver algunos aspectos particulares que debe llevar ese inventario de identificación, especialmente de espacios confinados. Este ingeniero, si quiere, nos recrea, y mi ingeniero Humberto, algunos ejemplos, y ya ahorita pues si quiere, pues le hago otro aporte.
Carlos, mientras Humberto se nos conecta, porque creo que le falló un poquito la conexión, pues vayamos adelantando Ah, listo. cuáles son los criterios para hablar desde espacios confinados, atendiendo muy puntualmente a que es un requisito explícito de la resolución 0491. Pues háblenos de pronto un poquito de cuáles son esos elementos del artículo Perfecto. 14 para hacer el inventario y clasificación de los escenarios. Bueno, John, entonces, este artículo 6 y 14 especialmente nos lleva a pensar en diseñar una herramienta, un instrumento. Es un instrumento, una herramienta totalmente nueva, el cual nos obliga a ser creativos, o en el tiempo pues la vamos a ir perfeccionando, pero inicialmente es hacer un inventario de todos los espacios confinados, tanques, colocarles un nombre, llamarlo, colocarle un nombre, qué bueno numerarlos, dependiendo del contexto y el tipo de empresa, numerarlos aparte de nombrarlos, y hacer una descripción resumida de ese espacio, y, y después de eso ya unos elementos individuales para que refuercen esa caracterización, llamémosla así, de ese espacio confinado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que mirar adicional de eso, pues el volumen de ese espacio confinado, su geometría, que si es rectangular, si es cilíndrico, las dimensiones para poder hablar de una estimación o un cálculo de volúmenes exacto cuando se cuenta con la memoria de cálculo, la información explícita. Tenemos que hablar de esos accesos, si son tipo manhole, verificar esos manhole si están dentro de los estándares. Aquí más que todo toca ver estándares internacionales, o el diámetro que nos tocó del acceso, pues nos tocó con ese. Ojalá que no sea tan estrecho, porque después para hacer un rescate pues no hay cómo. Entonces todo tiene su límite, ¿no? No es que vayamos a obligar a un trabajador a entrar a un lugar donde pues difícilmente entra. Entonces también revisar el tema del número de accesos. Toda esta información nos va a ir llevando para cuando pasemos más adelante a los permisos de trabajo y procedimientos específicos. Esta información bien trabajada desde el inventario y caracterización de espacios confinados va a ser un insumo valioso para muchas cosas, y no hace la excepción para nuestros APA, permiso de trabajo, procedimientos específicos que algunos lo llamamos operativos, que son los que van a orientar ese trabajo frente a la tarea. También hablábamos de la geometría, hablamos del contenido. Es importante identificar muy bien lo que contiene ese tanque, porque ahí ya nos va a dar elementos que si va potencialmente o de manera determinada va a tener atmósferas peligrosas. Cómo va a estar el tema del oxígeno, cómo va a estar el tema del manejo de químicos, sustancias, si va a requerimiento. Entonces aquí ya nos va preparando esa información muy juiciosa, mediciones iniciales para poder ser objetivos, y si esa atmósfera es respirable, pues no decirlo a ojo, ni mucho menos al olfato del ser humano, sino que pues la norma habla que va a ser un trabajo de higiene industrial inicial para realmente ratificar que ese tanquecito, por más insignificante y como que no pasa nada ahí, pues debo ratificarlo de una manera objetiva, haciendo una medición inicial. Entonces, igualmente, la norma, cuando habla de los controles administrativos, ahí tengo que hacer un rastreo de esas variables, si necesito tener energías peligrosas, si hay un tema si se va a necesitar tema de seguridad eléctrica. Entonces deben haber unas preguntas en ese inventario de identificación y evaluación que me permita poder hacer un paneo, una radiografía de ese espacio confinado, y poder ver todas las energías que pueden estar involucradas ahí, los químicos, el tamaño, alturas y el acceso de arriba hacia abajo. Todas esas situaciones, porque me va a llevar a un escenario de riesgo de caídas, entre otras tareas de alto riesgo. Y ahí también entonces ya me voy al artículo 3, al artículo 4, y hablo de que si confirmo que si hay un espacio confinado, me meto a la tipología del espacio confinado tipo 1, tipo 2, paso ahí mismo en ese artículo 4 a las divisiones, si es A, B o C. Entonces, toda esa información, con esa información previa ya puedo tener más criterio y atreverme a confirmar. Es un espacio confinado de este tipo, con esta división. Claro, eso son sometido a un consenso con mis supervisores, con el de mantenimiento, el ingeniero de producción, liderado por ¿quién? Por el administrador de espacios confinados, que vamos a ver esa parte en el censo. No sé si el ingeniero Humberto ya ingresó.
No, no, Carlos, no, pero mientras tanto, entonces vayamos desarrollando todo el segmento de espacios confinados y después hablamos de alturas. Entonces, listo, me parece Listo, excelente que nos hayas ya hablado un poquito terminamos ahí lo de inventarios. los elementos del inventario, me parece súper clave entender un poco, y habló usted de un tema muy importante y es por medio de un equipo medición de la atmósfera, si es respirable, si no es respirable, Sí. la cantidad de oxígeno que existe, bueno, los elementos de dimensión, los elementos de acceso, a través de algunos estándares internacionales para, digamos que evaluarlo, es bien importante para eso es como cuando uno se compra unos zapatos, para que sean a la medida del pie, exactamente, para que los controles sean adecuados a la medida de los diferentes espacios que tengo en la organización. Pero entonces entremos ahorita a hablar un poco del permiso de trabajo, ¿cierto? Pues que cada organización debe desarrollarlo como el último chance antes de empezar una tarea y como para autorizar una tarea. ¿Cómo podemos alinear entonces, Carlos, estos elementos del inventario de espacios confinados, en este caso, con el permiso de trabajo y Bueno, sumándole un elemento importantísimo que va a ser el resto de riesgos que pueden estar ahí, como usted lo mencionó, eléctrico, alturas, bueno, y demás? De pronto hablemos un poquito al respecto. bueno, entonces ese inventario de identificación y evaluación de los espacios confinados también me va a servir para ese confirmatorio, cuál va a ser mi alcance de ese permiso de trabajo. Pero entonces es importante que de pronto nos devolvamos un poquito y no olvidemos el artículo 17 de la resolución 1409 del 2012 que dice, permiso de trabajo en alturas. El permiso de trabajo en altura es un mecanismo que mediante verificación y control previo, no es ahí en caliente, llegar con un formato y empezar a llenar unas situaciones cuando ya tengo la cuadrilla y a los trabajadores, tengo al interventor, tengo al contratante ahí encima y me tengo que lanzar con unas firmas y un corre-corre. ¿Por qué? Porque ese formato muchas veces en algunas empresas el formato llega a veces ahí sobre la tarea y que no nos vaya a pasar eso con espacios confinados, porque el inventario de identificación nos va a ayudar a evitar esa situación que ha pasado en otras tareas de alto riesgo, especialmente en protección contra caída. Entonces no olviden ese pedacito del artículo 17. Coincidencialmente, el artículo 17 de la 491 también es del permiso de trabajo. Entonces, qué bonito. Iniciamos con un artículo 17 en 1409 en 2012 y ahorita en el 2020 en otro artículo 17 y podemos armar ahí toda la esencia de lo que son los permisos de trabajo. Y ese inventario pues también nos va a dar información para que nos quede un bonito permiso de trabajo. Entonces, ya entrando a la parte del permiso de trabajo, estas diapositivas que hacíamos con el ingeniero Humberto y Jorge, pues era tratando de resumir porque pues el tiempo es muy corto, pero dejar unos pantallazos especialmente para las personas que son visuales y nos preguntaban en algunos grupos de redes sociales y en un grupo WhatsApp y algunos exalumnos y un profesor de la Universidad Nacional especialmente, el profesor Carlos, pues hacía estos días esa consulta, que qué normas hablan del permiso de trabajo, que no solamente alturas, porque es que ya no la sabemos con altura. Entonces, aquí contestando en parte esa consulta, entonces arrancamos con 1409 del 2012, artículo 17 como principal, decreto 1886 del 2015, artículo 7, artículo 20, entre otros, resolución 5018-2019, no la pierdan de vista, esta norma también se le trabajó bastante, entonces no pierdan de vista esta que nos da harto aporte en seguridad eléctrica. Tenemos estos artículos que tocan el tema de permiso de trabajo de una manera indirecta, pero con todo eso puedo también yo resolver el tema también de permisos de trabajo con lo anterior y llegamos a la 491. Artículo 17, permiso de trabajo. Entonces ahí tenemos en forma general y no olvidar de esa resolución 5018 vea este precepto tan bonito, ese artículo 4 de la resolución 5018 vea lo que dice. Ningún trabajador está autorizado para asumir por propia cuenta y riesgo trabajos que no hayan sido evaluados y aprobados por instancias de responsabilidad. Entonces, una manera de autorizar estos trabajos es el permiso de trabajo. ¿Y cuáles son las instancias de responsabilidad? Pues coordinador de alturas, supervisor de espacios confinados, coordinador de excavaciones, el supervisor del área, bueno, todo lo que ya conocemos, cómo es que se revisan, verifican y validan, como habla la 491, el tema de permisos de trabajo. Entonces era un pequeño resumen ahí para dejarles, pues para seguir investigando, no olviden
hermosa guía, 5 años que desarrolló la guía, desempolvemos esto, esta guía va a ayudar mucho a llenar ciertas dudas que pueda encontrar, especialmente el sector construcción en la de espacios confinados. Si es juicioso y desempolvamos la guía de trabajo seguro de excavaciones, pues vamos a hacer una complementación de conocimiento y vamos a tener menos dudas. Lo que pasa es que debemos ser integrales en la gestión del conocimiento. Y el procedimiento de administración del permiso de trabajo lo pide expreso la norma. Entonces tenemos un permiso de trabajo seguro que debe estar acompañado previo a un NAPA, en el caso de espacios confinados, lo que llamábamos o seguimos llamando en otras tareas de alto riesgo ATS, JCA, STA, entonces APA es similar a eso, y viene acompañado de manera directa, como siempre, pero aquí es muy directo, por eso dijo el conocido del abogado, dijo que estaba feliz con el tema de la 491 porque le ha ayudado y así es la vida, ¿no? Uno necesita ver varios enfoques y va sumando y se siente más cómodo para hacer gestión del riesgo. Y unos anexos. Y no olvidemos que esto va transversal con procedimientos específicos que fue directa a la 491 ayudándole a la 1409, que era un poquito como, se diluía un poquito esa parte de procedimientos. Entonces, esa es, ingeniero Humberto ya regresó. Sí, ya Humberto nos acompaña. Qué pena, cerré más ingeniero Humberto porque no me han avisado. Yo me voy a mover ahí, sí. Permisos de trabajo ya para pasar a formación y terminar. Tal cual, Humberto. Queremos básicamente conocer cómo podemos conectar los elementos clásicos y básicos de los inventarios para trabajos en alturas y cómo lo podemos conectar un poco con los permisos de trabajo para que este sea una herramienta en realidad efectiva en campo para hacer la planificación de todos los controles y pues evitar accidentes en alturas. Sí, digamos que para mí es simplemente dar una opinión porque supongo que si estaban con Carlos ya les di una cátedra en el tema de controles administrativos. Y es entender cuál es el fin del control administrativo. Porque muchas empresas dejan en el control administrativo absolutamente todo. Y realmente el control administrativo es una herramienta de gestión para el control de los riesgos. Algo interesante que trae la 491 y que es la invitación es entender. Yo creo que la seguridad hay que verla de dos maneras. Primero, el ejercicio estratégico y segundo, el ejercicio operativo. ¿Listo? Y muchas veces nos centramos en el ejercicio operativo. Y por centrarnos en el ejercicio operativo es que hablábamos la vez pasada que las empresas en Colombia están llenas de arneses, eslingas, coordinadores de alturas y cartoncitos con un curso de trabajo en alturas. Y realmente no nos hemos enfocado en lo importante. ¿Por qué? Porque las personas no entienden la estrategia que hay detrás de esto. Y para mí, tener el permiso de trabajo simplemente es la demostración final antes del trabajo de toda la planeación que hay atrás. Realmente la planeación que hay atrás se comienza a demostrar ahí es donde entra el área operativa, ¿listo? Justamente la tarea atrás de eso es donde se puede efectivamente validar el tema de los riesgos. Algo interesante para dejarlo ahí metido y simplemente como reflexión, porque sé que ya nos vamos a ir a otro tema, es a muchas personas, y yo creo que a los que más duro les va a dar a entender esto, es al área de seguridad y salud en el trabajo. Pues justamente porque en algunas charlas referentes al tema de la cuarta revolución industrial parecieran quedar estupefactos en las sillas frente al impacto que va a tener eso, pero es reconocer que la gestión de riesgo va unida con la gestión de procesos y hoy en día con un tema que se llama innovación. ¿Listo? ¿Y qué lo estamos viendo? Hoy está, pues seguramente nada tiene que ver con espacios confinados y trabajo en altura de estar frente a una cámara, pero en Colombia ya hay robots que entran a hacer limpieza de tanques. ¿Listo? Solamente que en algunos sitios no los quieren dejar entrar porque es que entonces le quito el trabajo a este, le quito el trabajo al otro, pero eso es una realidad. En el mundo hoy ya están un montón de robots haciendo sandblasting de superficies, haciendo limpieza de fachadas, pero eso nos cuesta entenderlo y resulta que esa es nuestra responsabilidad, porque debería ser del área de seguridad y salud en el trabajo hacer ese tipo de recomendaciones a las organizaciones, porque eso es gestión del riesgo. Pero realmente esas soluciones llegan desde las áreas operativas, desde las áreas de mantenimiento. Entonces, entender que el permiso de trabajo como herramienta es un elemento articulador de toda esa planeación que hay detrás. El ejercicio de planeación debería ser lo suficientemente grande para que el procedimiento operativo sea muy pequeño. ¿Listo? Pero nos desgastamos en las organizaciones porque firmamos un montón de informáticos, son listas de chequeo,
¿listo? Para llenar el ego de que alguien las tenga que firmar. Son un montón de listicas de chequeo que se convirtieron en Colombia en listas de chuleo, ¿listo? Que realmente no nos muestran la gestión del riesgo allá adentro, porque cuando uno va y mira, el procedimiento no coincide con lo que se está haciendo. Adicionalmente, faltan riesgos por identificar en los dichosos APA o ATS. Eso quiere decir que realmente no le estamos poniendo atención a lo realmente importante, que es esa planeación que hay hacia atrás, para no tener que llegar por allá, porque es que algunos son felices poniéndose un montón de trajes para estar listos para el rescate, cuando realmente la esencia de un trabajo bien hecho es que eso nunca se materialice, que el daño a la persona nunca... Eso no quiere decir que el rescate no sea importante. Listo, es un escenario que debe estar ahí listo, pero ese es el escenario justamente que demuestra que una planeación no estuvo bien hecha. Entonces es eso, realmente es el permiso de trabajo es la culminación del proceso de planeación antes de tomar una decisión de trabajo. Yo siempre trato de entenderlo como la última oportunidad que me está dando a mí el sistema de gestión para decir, ve, ¿estás seguro que podemos hacer esa tarea con todo lo que tengo planificado? Entonces, digamos que chévere eso que tú nos dices. Yo creo que por el tiempo, mis estimados Carlos y Humberto, no alcanzamos a tocar el tema de formación, que es una rebanada grande del pastel, y quisiera de pronto hacer un par de preguntas para ir cerrando, si les parece. Carlos, creo que tienes algo que decir para complementar lo que... Hagamos una pregunta en este tema. Listo. Me hago la propia pregunta. ¿Qué opina de la formación en la 441? Dale. Bueno, entonces, aquí hay un pequeño diagrama, ingeniero, prepare el ingeniero Humberto con el tema del médico. Entonces tenemos el administrador de espacios confinados, entonces felicitar, darle motivación, decirle al administrador de espacios confinados, los futuros administradores de espacios confinados, que es una bonita oportunidad, porque como responsables del diseño y administración del programa, pues debemos sacar todo ese liderazgo. Los mayores candidatos a ser futuros administradores de espacios combinados son los responsables del sistema de gestión o uno del equipo. Se van a dar cuenta en el camino, pues, por qué de pronto se dice esta parte. Tenemos estos diferentes roles asociados a una intensidad horaria y a una modalidad. Entonces, resumiendo, administradores de espacios confinados, 8 horas, que es un tema más administrativo, ya a nivel más operativo, el supervisor de espacios confinados, el vigía, supervisor con 20, vigía con 8 y el entrante con 16 horas. Tenemos que el administrador desde la norma tiene la posibilidad de que sea solamente virtual o presencial, pero el nivel supervisor, vigía y entrante tiene la posibilidad que la parte teórica pueda llegar a ser ofertada por las diferentes entidades de forma virtual, pero la parte práctica, que es el 60%, sí obligatoriamente es presencial. Entonces, para tenerlo en cuenta. Aparte de estos roles que mencionamos acá, pues tenemos el formador de entrenadores de espacios confinados, que no está muy de cerca a las empresas, el entrenador pues un poco más, pero ¿cuál nos falta? Entonces nos falta el médico especialista en seguridad del trabajo, ingeniero Humberto, para cerrar con este rol. No, dos cositas, Carlos, ahí en el tema de formación. La primera, en el tema de formación, más allá de lo que diga la resolución y de un montón de cosas, preocúpese en su compañía de la gestión que le va a hacer el entrenador, porque el entrenador es el que le va a dar la información a su trabajador y es el que va a darle ese input frente a qué está bien y qué está mal. Entonces asegúrese que su entrenador no sea un entrenador de cartón, sino un entrenador que realmente tiene experiencia en espacios confinados. Y con Carlos quizás me hablo de lo del médico, y es porque yo tengo una gran preocupación hoy, es simplemente para la reflexión de las personas que están conectadas, porque sorprende que de la noche a la mañana, mejor dicho, antes de febrero, el certificado de aptitud de una persona tenía un costo, y a partir de febrero, que salió la norma de espacios confinados, por poner un chulito en una hoja, vale más. Entonces mi reflexión es que no estamos haciendo gestión desde la perspectiva de la medicina ocupacional para los trabajadores, porque realmente el concepto de aptitud es asociado a los peligros que tiene un trabajador en un cargo específico. Entonces, me causa el sinsentido de que un chulito ahora haga más valer el certificado y no por el costo. Es que antes no se hacía gestión desde la perspectiva de salud, de la valoración de si una persona era apta o no era apta para entrar a un espacio confinado, porque es que la norma de exámenes médicos no salió en febrero. La norma de espacios de exámenes médicos lleva años, ya estamos hablando de más de una década de funcionamiento en las empresas. Entonces es eso, el médico tiene aquí un input muy importante, y más ahorita con COVID, no de pronto el médico ocupacional, sino toda la estrategia de vigilancia en salud
para los trabajos en alturas y en espacios confinados, porque en algunos casos, te tengo que decir, ese tema del distanciamiento social en algunas tareas literalmente es imposible. Solamente imagínense en alturas una persona sosteniendo una pieza que el otro le va a colocar tornillos y tener 2 metros de distanciamiento social. Eso no es posible en algunas tareas. O sea, repito, uno aquí no puede generalizar para todo. Así como todos los espacios confinados no se pueden eliminar, así como todos los trabajos en alturas no se pueden eliminar, no se puede generalizar que todos los trabajos pueden tener distanciamiento. Pero en algunos nos va a costar la tarea. Muchas gracias, sé que ya nos pasamos un par de minutos, Jorge. No, gracias a ustedes, Carlos, Humberto, excelente. Hubo muchísimas preguntas de pronto ahí como pendientes, fuimos o tratamos de irlas respondiendo como paso a paso. Yo creo que para ir concluyendo acá es que pues se nos aumentó el trabajo con el tema del COVID, sí, en realidad sí, pero también se nos aumentó un poquitico más el reto de estar más concentrados en las cosas, ¿no? Y de ser mucho más analíticos en gestionar alturas, confinados y en este momento la bioseguridad en todas las restricciones que nos pone pues la 666 y bueno, y todos los elementos normativos que han venido saliendo para el COVID. No tengo más que agradecimientos para ustedes dos. Creo que lo que decía Carlos, meter 0491 y 1409 en una hora es bien complicado, pero seguramente seguiremos haciendo muchos espacios. De verdad, valoro muchísimo que nos acompañen el día de hoy. Su experiencia pues es altísima en diferentes sectores y Claudia, pues con esto cerramos la sesión del día de hoy, la gestión de tareas de alto riesgo 2.0. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos, al ingeniero Humberto, al ingeniero Jorge. Excelente realmente el aporte que ustedes dan a través de la trayectoria que han tenido ustedes en cada una de sus especialidades y realmente agradecerles por este espacio, por permitirnos conocer un poco más y a toda la gente que ha estado conectada. De verdad me complace mucho saludar a muchas personas en diferentísimos rincones del país y también ahora del continente. Están conectados desde Guadalajara de Buga, Arauca, Guajira, La Jagua, desde San Vicente del Caguán, Manizales, Barranquilla, Villanueva, desde México nos están escuchando también. Es un placer realmente poder abrir estos espacios para conocer un poco más de los diferentes temas que nos ayudan a fortalecer la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Creo que el tema sigue y sigue y hay muchísimo más para discutir, claro. Entonces, pues a todos los que son afiliados al Consejo ya saben que estas mesas son permanentes y que a través precisamente de los comités sectoriales, de esos grupos que tienen destinados para la discusión, van a seguir construyendo y van a seguir trabajando sobre el tema. Y nos siguen escribiendo desde Putumayo. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Y como les decía al principio, aprovechando entonces aquí, creo que el ingeniero Humberto es también afiebrado de los mundialitos porque me siguió la corriente al principio. Quiero invitarlos para que estén muy atentos porque a partir de mañana, a través de nuestra cuenta en Twitter, CCS_ Colombia, aquí en Facebook también van a encontrar el enlace, van a encontrar un juego, porque no todo es solamente trabajo y estudio, pero queremos jugar también con ustedes, aprovechar estos momentos de acercarnos un poco más. Entonces llegó el momento más esperado para los aficionados a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mañana vamos a dar inicio a nuestro juego estrella, el mundialito de estándares mínimos del sistema de gestión. Entonces durante los próximos días vamos a tener enfrentamientos diarios con publicaciones, con los resultados y una tabla de posiciones donde vamos a empezar a mirar para ustedes, que son los que están ahí con nosotros, la comunidad CCS, cuáles son los temas que consideran más importantes que otros dentro de los estándares. Así que con esto vamos a seguir jugando y unidos a ustedes en nuestras redes sociales, construyendo conocimiento, a nuestros afiliados, decirles también que muy atentos porque tenemos este espacio que es por las redes sociales, pero también tenemos espacios bien importantes, como Jorge nos ha contado muchas veces, de los comités sectoriales, de las reuniones, las sesiones técnicas, donde seguimos trabajando por ustedes, por la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Muchísimas gracias, ingenieros. Humberto, Carlos. Bueno, se cuidan las familias, se cuidan. Sí, señor, muy importante eso. Cuidándonos a nosotros mismos, estamos cuidando a los demás. Así que... Muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes. Y no siendo más, les recuerdo la invitación martes y jueves, 3 de la tarde. Seguimos aquí encontrándonos, construyendo conocimiento junto a ustedes y a nuestros expertos. Un agradecimiento de verdad muy especial a ustedes tres por Muchas su tiempo, gracias. por dedicarle estas 2 sesiones a estos live y por toda la trayectoria que les ha permitido precisamente ser parte de nuestra familia CCS. Muchas Así que gracias Muchas gracias. por la invitación. una feliz tarde y nos volvemos Feliz a ver tarde. este jueves. Carlos, Claudia, Humberto, un abrazo.